Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Mitad de la semana informativa. Miércoles muy caluroso, soleado aquí en la capital cubana. Miércoles con café, miércoles con noticias. Estoy otra vez de vuelta junto a ustedes este 17 de julio de 2024. El mes avanza hacia su final, el verano hacia sus momentos más cálidos, más difíciles aquí en Cuba. Yo tengo ya el café servido y me voy a dar el buchito mañanero junto a ustedes. Después de este sorbito sin una gota de azúcar, les cuento que en la Cuba de los contrastes, en la Cuba de las luces y las sombras, por un lado se encuentran hoteles 5 estrellas que se construyen con todos los lujos, mientras los hospitales se caen a pedazos. Pues en esa Cuba de los claros y los oscuros también tenemos un fenómeno bastante contradictorio. Por un lado, según las últimas cifras que ha arrojado la reunión parlamentaria que está teniendo lugar por estos días, en la isla hay un déficit habitacional de casi 850.000 viviendas. Faltan 850.000 viviendas para poder proveer de un techo a las familias cubanas, a todas las familias cubanas. Y sin embargo, por otro lado, la otra cara de esa moneda es que hay cada vez más casas vacías en los barrios, en los edificios. Se ve cómo se vacían los apartamentos, quedan cerrados a cal y canto, muchos de ellos porque los habitantes y los propietarios se han ido del país. Muchos no quieren vender sus casas, esperan a que el país cambie, transite hacia la senda de la apertura política y económica y quieren preservar su propiedad en Cuba. Otros sí quieren vender esa vivienda, pero imagínense, el mercado está anegado, los precios se han caído, se han desplomado, como se dice popularmente. Ahora las casas tienen precios de cochino enfermo y eso hace que para los dueños no sea estimulante, no sea tentador tratar de vender su casa en Cuba. Se van, se la dejan encargada a algún pariente para que le dé una vuelta, la revise, pero por otro lado está junto a esas miles de casas que se están quedando vacías la gente que no tiene un hogar. Entonces, alguien me preguntaba si el fenómeno de los ocupas, si la entrada, la irrupción ilegal de familias en casas privadas se está dando como un fenómeno creciente, y la verdad es que no. La gente prefiere irrumpir en un local estatal vacío, una vieja nave industrial, un consultorio médico de la familia que esté también desocupado, una parte de una empresa, una entidad, una oficina institucional, antes que meterse en la casa de otro. ¿Por qué? Bueno, porque hay una sensación general que de lo que es del Estado es de todo, por un lado. Por otro, porque muchas veces los propietarios dejan algunas salvaguardas para evitar todo esto, más rejas, puertas más clausuradas o preservadas, y también amigos o familiares que hacen rondas, visitan estas casas vacías para evitar justamente la irrupción de habitantes ilegales. Pero también, ¿saben qué? Que justamente las familias que están necesitadas de casa también se quieren ir del país. Entonces no quieren involucrarse en una batalla legal con otro propietario que podría tardar años, que podría ser angustiosa y difícil, cuando irrumpiendo en un local estatal mantienen un techo o tienen un techo temporal mientras preparan sus maletas para partir. Fíjense qué fenómeno tan complejo se está dando en esa Cuba de los contrastes, donde por un lado cada vez hay más edificios donde hay apartamentos y apartamentos vacíos. Vivo en un bloque de 144 apartamentos y no saben la cantidad de casas que cada vez se van cerrando porque los dueños ya no están, se fueron. Y por otro lado, a pocos metros de este edificio hay ciudadelas, barrios marginales donde la gente vive literalmente una encima de otra.
Sí, la educación y la salud pública han sido por décadas la joya de la corona de la propaganda oficialista en Cuba. Esos argumentos que nos han dicho durante años y años para aceptar la falta de libertades, también para aceptar los controles y los rigores de la vida en Cuba. Bueno, pues dentro del sector sanitario, la natalidad, el indicador de la natalidad infantil y específicamente dentro de esto, la mortalidad infantil, o sea, la cantidad de niños que mueren por cada 1000 nacidos vivos, ha sido uno de los estandartes de las banderas principales que se enarbolan cada vez que a alguien se le ocurre emitir una crítica contra la violación de los derechos cívicos y humanos en este país. Basta que uno diga que pues hay presos políticos en Cuba para que algún defensor del régimen castrista enarbole esta cifra de la mortalidad infantil que en un tiempo logró compararse a países del primer mundo. Sin embargo, parece que esos tiempos son pasados y las últimas cifras son bastante alarmantes, según las más recientes noticias salidas durante las sesiones de la Asamblea Nacional. El programa materno-infantil, que durante décadas ha sido uno de los mejores indicadores para Cuba. Sin embargo, esos tiempos, reitero, han quedado atrás y en lo que va de año, la tasa de mortalidad infantil en esta isla se sitúa en 7,4 por cada 1000 nacidos vivos. Esto, señoras y señores, representa nada más y nada menos que casi el doble de mortalidad infantil que en el año 2018. En 6 años prácticamente se ha duplicado la mortalidad infantil en Cuba. ¿Quieren que les diga este número qué significa? Además del deterioro del sistema sanitario, pues tiene mucho que ver con la posibilidad de las familias de denunciar lo que han vivido. Antes, en las décadas del secretismo, en las décadas del monopolio absoluto sobre la información que circulaba dentro y hacia afuera de la isla, el régimen lograba maquillar mucho estos datos porque las familias no podían denunciar que habían visto a su bebé nacer vivo y morir pocas horas, pocos días o pocos meses después. Se daban como nacidos muertos, niños que en realidad habían vivido, habían nacido vivos. Entonces, esta era una cifra que se lograba retocar, ya esto no se puede porque mucha gente denuncia la situación en las redes sociales a través fundamentalmente de Facebook. Otra señal de lo que está ocurriendo es que ya no se puede esconder el deterioro de la infraestructura hospitalaria, el éxodo de profesionales y también pues las bajas condiciones en que los niños nacen, muchos de ellos bajos de peso, con madres a su vez que están malnutridas por años y años de no poder alimentarse bien. El lenguaje delata las intenciones sin lugar a dudas, mientras los cubanos esperan un discurso de la reconciliación, un discurso de flexibilización, un discurso de apertura. Las figuras principales del régimen en esta isla siguen hablando como si fueran generales de una tropa que componemos los ciudadanos. Nos tratan como si fuéramos soldados rasos, imponiéndonos, ordenándonos y amenazándonos. Este es el caso de las más recientes declaraciones que ha hecho la fiscal general de Cuba, Yamila Peña. En lugar de hablar de la necesaria amnistía que se ha pedido tanto desde la población cubana, específicamente desde los familiares de los presos políticos, que superan el 1.000.000 de personas en este país, entre ellos más de 600 juzgados y condenados por las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021, en lugar de ese lenguaje de la amnistía, de la reconciliación, del todos somos cubanos a pesar de la diferencia que tanta falta hace escuchar en este país, que por más de 60 años lamentablemente ha sido una manera de decir excluida de una política y de una propaganda política beligerante, agresiva, exclusivista, supremacista desde el punto de vista ideológico. Bueno, pues en lugar de eso, la fiscal general ha cargado con todo y ha dicho que se está cumpliendo la política de severidad. Fíjense la palabra que ha elegido, severidad. Todos los ciudadanos somos como niños pequeños a los que ellos, los funcionarios, los adultos, nos tienen que dar nalgadas con la ley, nalgadas con los tribunales, nalgadas con la normativa y las prohibiciones. Según Yamila Peña, este año el 91%
100% de las condenas de prisión que los fiscales cubanos solicitaron han sido ratificadas por los jueces. A mí me daría vergüenza tener que decir una cifra así, porque eso lo único que prueba es la sumisión del aparato judicial, de los tribunales, del entramado que debería aplicar justicia, la sumisión a la fiscalía, dígase por tanto muchas veces al gobierno, al régimen, al Partido Comunista. Bueno, pues así, la política de severidad, asegura Yamila Peña, que es lo que tiene que regir en esta isla, en este país tan necesitado de otro tipo de discurso, de otro tipo de leyes. La jornada puente llega a su final en este programa y voy a despedirlo con mujeres creadoras, mujeres ceramistas, porque desde el pasado mes de junio se inauguró en la ciudad de Miami, Estados Unidos, específicamente en el Museo de Arte Patricia y Phil Frost, esto es en la Universidad Internacional de la Florida, una exposición que bien merece la pena darse un saltico para verla, porque se trata de una muestra que recoge la producción de la generación perdida, las ceramistas y la vanguardia cubana. Justamente ese es el título de esta muestra, que examina la producción artística entre los años 1949 y 1959 del taller de Santiago de Las Vegas, un poblado a las afueras de aquí, de la capital cubana. Este reconocido taller de cerámica pues aglutinó alrededor suyo a importantísimas creadoras del momento, principalmente ceramistas cubanas, mujeres que tuvieron amplias repercusiones tanto en la aceptación de la cerámica como una forma de arte, una cosa que hasta el momento quizás era vista más como una manualidad, como algo más en la manufactura que en lo artístico, y esta relación simbiótica entre el arte, la cerámica, pues de ahí brotó algo muy importante para el arte de esta isla, que ahora se recoge en esta muestra que se presenta en Miami. Son jarrones, tazas, murales y también platos extraídos de importantes colecciones privadas y galerías de arte. Entre ellas, claro, no podría faltar la mujer icónica, la creadora por excelencia en este sector, que es sin lugar a dudas, pues Amelia Peláez. Pero también hay otros nombres en esta exposición. Estará abierta además hasta finales de septiembre, así que tienen tiempo. Los detalles en la cartelera del Diario Digital 14:30. Ahora sí, me despido hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.